Amén. Para mí es un gusto poder, juntamente con usted, compartir la palabra del Señor en esta mañana y que juntos podamos descubrir a Cristo, que juntos podamos mirar a Cristo nuestro Señor. El Señor hace todo conforme a su perfecta voluntad y a Él le ha placido en esta mañana que yo me pueda dirigir a usted y que juntos miremos a Él. Mientras cantábamos, venía una frase a mi mente que decía: es más que palabras, es más que cánticos. Y Jesús dijo eso. Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por lo tanto, es más que nada más palabras, es más que canciones. Esas son expresiones, pero lo que Cristo nos ha hablado, la palabra Cristo es vida. Es mucho más que solamente cánticos. Esas son expresiones de la vida que ya tenemos. Nuestro estilo de vida es Cristo Jesús, por su vida en nosotros. Yo le quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Usted se vio en el espejo esta mañana? ¿Qué pregunta, no? ¿Usted se miró en el espejo? Pregúntele a la persona que tiene a su lado: ¿te viste en el espejo hoy? Pero no le pregunte asustado, por favor. No vaya a creer otra cosa. Solamente pregúntele: ¿te viste en el espejo? Obvio que sí, ¿no es cierto? Yo creo que nadie aquí o nadie quisiera venir con el peinado de las 5 de la mañana. ¿No es cierto? Todos nos vimos en el espejo esta mañana. Todos vimos cómo los hombres, los que vinieron con corbata, a ver si estábamos bien arregladitos, la camisa bien puesta, el peinado, las mujercitas, las hermanas, su cabello y todo lo que ustedes hacen. Se vieron en el espejo esta mañana. ¿Y para qué nos vemos en el espejo? ¿Para qué nos miramos en un espejo? Para conocer algo que no podemos ver de otra manera. Nos miramos en un espejo para conocer algo, para conocer cómo estamos, cómo nos hemos levantado y para cómo nos van a ver otros también. Nos miramos en un espejo, hay que ser claros en eso. Y ahora la pregunta que yo le quiero hacer es: ¿usted se vio en el espejo de las Escrituras? Recuerde que nos miramos en un espejo para conocer algo. Las Escrituras nos muestran lo que ya tenemos. Ya nos fue dado el regalo Cristo, ya habita en nosotros, pero es necesario que nosotros nos acerquemos y nos miremos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a las Escrituras. No hay otra manera. Dios por algo nos dejó los escritos, la ley y los profetas que nos muestran a Cristo. Nos dejó sus evangelios, las cartas de los apóstoles. ¿Para qué? Para que conozcamos a una persona, Cristo, pero Cristo ya nos fue dado. Así como usted cada mañana se levanta y se mira en un espejo, así es necesario que nosotros nos miremos en el espejo de las Escrituras, porque ellas muestran a Cristo y Cristo es nuestro regalo, nuestra herencia. Por lo tanto, solamente allí va a haber transformación. Mirando a Cristo, somos transformados. Mis amados, el tema de esta mañana le he titulado: Sabiduría nos trae al orden de Dios. Sabiduría de Dios nos trae al orden de Dios. Y un subtítulo es: el deleite que produce vivir como es digno del Señor. Dice la palabra del Señor en Colosenses 1:9. El apóstol Pablo, ya vamos a tocar este versículo, pero dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos,
no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es lo que el apóstol ora por estos hermanos. Y esa debe ser la oración para nosotros hoy también. Que conozcamos cómo es vivir, cómo es digno del Señor. Porque fuimos salvos, ya no vivimos según nuestros estándares. Fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Ya fuimos rescatados nosotros de esa vana manera de vivir. Por lo tanto, nuestra vida comprende cómo es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros fuimos unidos a Cristo, amada iglesia. Si a usted le preguntan ¿qué es salvación?, ¿usted qué responde? Una respuesta corta de salvación es que fuimos unidos a Cristo. Eso es salvación. Porque salvación solamente es Él, no es nada más. Si nosotros queremos encontrar salvación fuera de Cristo, no existe. Salvación en cosas no hay, salvación en personas no hay. Pero solo uno, solo en aquel, Cristo Jesús, hay salvación y Él es la salvación. Todo aquello que no está en Cristo permanece en vacío y en tinieblas. Esto es una vida sin propósito, sin visión y en confusión. Fuera de Cristo todo es vacío, todo es confusión, todo es tinieblas. Por eso al Padre le plació unirnos a Cristo, para que ya no estemos en tinieblas, para que ya no estemos en vacío, para que ya no estemos confundidos, sino que permanezcamos en Él. Al Padre le plació reunir todas las cosas en Cristo, todas las cosas reunidas en Él. Esto de reunir significa traer todas las cosas al orden de Dios. Traer todas las cosas al orden de Dios. Y esto nos incluyó a nosotros también. Usted puede anotar una cita bíblica, no vamos a abrir esta cita, pero Efesios 1, versículos 9 y 10, usted puede meditar en su casa y dice esto: reunir todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en el cielo, reunirlas en Cristo. Y eso nos incluyó a nosotros también. Nosotros éramos el claro ejemplo de una vida de tinieblas, vacío. Pero cuando se cumplió el tiempo perfecto, fuimos traídos a Cristo y fuimos puestos, fuimos unidos a Él. Mis amados, y eso lo demuestra la luz y llenura que hay en nosotros. Hay evidencias de que hemos sido unidos a Cristo. Si a usted le pregunta a alguien o le dice a alguien que usted conocía hace mucho tiempo y le dice: oye, pero tú no eras así, ¿qué te pasó? Tú has cambiado. Bueno, alégrese, porque son evidencias de que hay una vida en usted y esa vida se está manifestando. Ya no somos los mismos de antes, porque Cristo vino a nosotros y nosotros estamos en Él, estamos unidos a Él. Por lo tanto, mis amados hermanos, somos salvos por estar unidos a Cristo, y la evidencia es que su Espíritu opera en nosotros hoy. Si creemos que por nuestros méritos podemos ser salvos, estamos totalmente equivocados, porque nadie puede producir una unidad tan inquebrantable que solo el Padre hizo posible según su buena voluntad. Salvación es que fuimos unidos a Cristo. La pregunta es: ¿alguien fuera de Dios, del Padre, podrá realizar esa unidad? Ningún mortal, ningún simple mortal puede producir con sus acciones una unidad entre Cristo y el hombre. Ese derecho solo le pertenece al Padre, es exclusivo del Padre. La salvación tiene patente, solo le pertenece a uno. La salvación es del Señor.
solamente le pertenece a Él. Es exclusivo del Padre. Por lo tanto, al mirar esto, desistimos en nuestras fuerzas de tratar lograr algo. Nuestra tarea es descubrir lo que ya nos fue dado y experimentarlo a medida que descubrimos por revelación nuestra herencia. Si estamos unidos a Cristo y Cristo en nosotros, debemos conocer lo que ya tenemos en nuestra identidad de hijos. ¿Cómo vamos a vivir esta vida aquí en la tierra? Necesitamos conocer nuestra identidad para poder vivir aquí en la tierra. Si no, vamos a vivir confundidos, con interrogantes. Cada día es necesario que vayamos al espejo en sus palabras, las Escrituras, para que nos sea revelado lo que ya tenemos y que no solamente conozcamos, sino que podamos accionar, que podamos vivirlo. Si hemos sido unidos a Cristo, fuimos traídos al orden de Dios. Ya fuimos traídos al orden de Dios. Usted sabe que su espíritu ya es perfecto si usted ha nacido de nuevo. Esa es evidencia de que nuestro espíritu ya fue traído al orden de Dios. Somos uno con Él. Por lo tanto, si fuimos traídos a la posición correcta delante de Dios, es para que vivamos una vida de orden en todo sentido. En lo espiritual ya somos perfectos, ya fuimos traídos a la vida del orden de Dios. Pero ahora, ¿nuestra vida expresa ese orden? Esa es la pregunta. Una vida correcta delante de Él, una vida que a Él le agrada. La vida traída al orden de Cristo hace referencia a aquella que es un testimonio vivo de Cristo aquí en la tierra. Es una que da testimonio a otros e impacta a este mundo que vive según sus propios estándares. La vida traída al orden de Dios es una vida totalmente diferente al mundo y a sus estándares. La vida ordenada es la que expresa a Cristo a este mundo. Esa es la vida ordenada. Porque Pablo dice, la vida que para que andéis como es digno del Señor. Esa es la vida que expresa a Cristo a este mundo. Y hay una increíble noticia. Su iglesia, todos nosotros, quienes hemos nacido de nuevo, fuimos escogidos para este propósito. Porque el apóstol Pablo ora por la iglesia. Por lo tanto, mis amados, ¿qué es la vida ordenada aquí en la tierra y cómo es posible? Si decimos que ya fuimos salvos por nuestro Abba Padre, ¿qué es la vida ordenada? Y ya leímos que es para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la vida ordenada. ¿Y cómo es posible? Vamos a ir al versículo 9 de Colosenses 1. Dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. En resumidas cuentas, lo que el apóstol Pablo dice, la vida ordenada es posible por la sabiduría de Dios, no por la sabiduría de este mundo. Sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y con un propósito, agradarle en todo, andar como es digno del Señor. Esto se refiere a un entendimiento de la voluntad del Señor de acuerdo a su sabiduría y a una comprensión interna en el Espíritu. La vida nueva es por el Espíritu. No significa entender la vida desde una perspectiva natural. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver la vida desde una perspectiva natural por causa del pecado. Eso nosotros tenemos que tener muy claro. Fuimos acostumbrados a ver la vida desde una perspectiva errada. Las maneras en las cuales yo concibo las cosas, cómo yo percibo las cosas, cómo yo percibo las situaciones.
En este mundo se dan varias situaciones que muchas de ellas nos cogen inesperadamente. Situaciones a nivel del país, a nivel de ciudad, de un barrio, a nivel de familia, a nivel personal. Hay situaciones inesperadas, pero ¿cómo nosotros entendemos esas situaciones? Si lo hacemos en base a nuestra sabiduría humana, vamos a responder de acuerdo a eso. Pero si nosotros tomamos y nos apropiamos de la sabiduría que ya nos fue dada, Cristo, vamos a responder como es digno del Señor. Estamos muy acostumbrados, por causa del pecado, a ver desde una perspectiva humana. Solo al tomar la sabiduría que viene del Padre podemos vivir lo que el apóstol menciona en el versículo 10, andar como es digno del Señor. Y el versículo 10, ¿sabe usted que es el resumen de nuestra vida? Es el resumen de la vida ordenada por Dios. Porque ¿quién no quiere vivir como es digno del Señor? ¿Quién no quiere agradarle en todo? ¿Quién no quiere dar fruto en toda buena obra? Yo no percibo que alguien aquí trabaje 8 horas al día o hasta más y no reciba su salario. ¿No es cierto? Yo creo que todos aquí trabajamos para ganar un salario también. ¿Y quién no quiere crecer en el conocimiento de Dios? ¿Alguien aquí no quiere crecer en el conocimiento de Dios? Todos queremos conocer más a nuestro Señor. Ese es el resumen de nuestra vida. Ese es el resumen de la vida ordenada por Dios. Esto es lo que implica la nueva vida en Cristo, amada familia. Esto es lo que implica. Si entendemos esto, entendemos nuestra vida, una gloriosa vida delante de nuestro Señor. Pero mis amados, ¿cómo andamos como es digno del Señor? Primero debemos reconocer algo. Hubo uno que sí vivió la vida ordenada por Dios. Porque dice, como es digno del Señor, agradándole en todo. Ya desde ahí yo creo que no podemos poner esperanzas en nosotros mismos. Agradándole en todo. ¿Alguien aquí ha agradado perfectamente a Dios? ¿No? Muchas veces el fruto de nuestras obras no es para la gloria de Dios, o no ha sido para la gloria de Dios. Muchas veces no hemos tenido en nuestro corazón el crecer en el conocimiento de Dios. Nos hemos afanado en otras cosas. Por lo tanto, reconozcamos hoy que hubo uno que sí vivió la vida ordenada por Dios, Cristo Jesús. Dice Juan 5, 19 al 20. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 5, 19. Dice así la palabra del Señor. Jesús hablando con los judíos. Jesús había sanado a un paralítico que estaba enfermo por 38 años. Y estos judíos, era día de reposo, y estos le recriminan al que estaba enfermo por 38 años. Le dicen, no te es permitido llevar tu camilla porque es día de reposo. Imagínense. ¿No sería mejor la pregunta, oye, ¿quién te sanó? Oye, tú que estabas enfermo por 38 años, wow, ¿quién te sanó? Ellos le dicen, no te es permitido llevar tu camilla. Imagínense. Jesús les responde a ellos en una conversación que tiene con ellos y les dice, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Versículo 20, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Y obras mayores que estas les mostrará para que os admiréis. Vamos a saltarnos al versículo 30. Y estas palabras de Jesús a mí me impresionan mucho. ¿Qué dice Jesús? Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Vamos a ver después que hubo un joven que dijo esto, mucho tiempo atrás, antes de Jesús aquí en la tierra. Dijo, yo no sé cómo entrar ni salir. Jesús dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo.
Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús oía del Padre y lo que él juzgaba era porque había escuchado de él. Las obras que el Padre le decía que hiciera, Jesús las hacía. Él vivió esa vida ordenada delante de Dios, como es digno del Señor. Él vivió dando fruto porque era el fruto del Padre en él. Él vivió conociendo cada día más al Padre. Desde la eternidad eran uno, pero aquí en la tierra Él demostró esa vida. Aquel que vivió la vida ordenada delante del Padre se hizo nuestra sabiduría para que nosotros vivamos hoy la misma vida que le agrada al Padre. Aquel que vivió esa vida ordenada se hizo nuestra sabiduría. Dice su palabra, Cristo nos ha sido hecho sabiduría de Dios. Cristo es nuestra sabiduría. ¿Para qué? Para que vivamos la vida ordenada delante de Dios, la vida que a Él le agrada. No sé si todos estamos claros, todos estamos siguiendo la palabra del Señor. Por tanto, Cristo, nuestra sabiduría, vive y se expresa como es digno del Señor. Cristo, nuestra sabiduría, vive y se expresa en agradar al Padre. Cristo, nuestra sabiduría, vive y se expresa en dar fruto y en conocerle más. Cristo, nuestra sabiduría. Colosenses 1, 9 y 10. Oramos para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es nuestra vida. Esa es la vida a la que fuimos llamados. Por tanto, sabiduría de este mundo no es lo mismo que sabiduría espiritual. Eso nosotros tenemos que darnos cuenta. Sabiduría de este mundo no es lo mismo que sabiduría espiritual de Dios. Y nosotros tenemos que tener claro la persona que se nos dio. Por eso comencé este tiempo preguntándoles, ¿usted se vio en el espejo de las Escrituras? Porque ellas muestran a Cristo nuestra sabiduría, para que nosotros podamos vivir. Sabiduría significa ciencia, entendimiento, inteligencia. Eso significa sabiduría. Sabiduría es un espíritu muy diferente a nada más que conocer algo. Sabiduría para este mundo, ¿qué es? Mientras más yo conozco algo, información, conocimiento. Mientras más yo conozco algo, según el mundo, eso es sabiduría. Pero mis amados, la definición de sabiduría nos da mucho entendimiento, nos da mucho significado. Sabiduría significa ciencia, inteligencia y entendimiento. De nada sirve que tengamos conocimiento, pero no lo sepamos aplicar. De nada sirve que tengamos conocimiento y que no actuemos en base a ese conocimiento bueno que adquirimos. Por eso, cuando nosotros conocemos algo y lo aplicamos, eso es ser entendidos, eso es ser inteligentes. De nada sirve la información, eso envanece. De nada sirve tener conocimiento y no aplicarlo. Muchos conocen demasiado, pero no viven en sabiduría. La verdadera sabiduría está alineada a los principios de Dios que Él ha establecido. La verdadera sabiduría se alinea a los principios de Dios. La sabiduría de este mundo se basa en los razonamientos humanos, en las filosofías humanistas, en los libros de filosofía, en la percepción y parecer que uno tenga de las cosas. A usted le preguntan la situación que se está viviendo en el país, o usted le pregunta a alguien eso y la persona a la cual usted preguntó le dice, a mí me parece esto, o yo creo esto. Eso es sabiduría humana. Eso es sabiduría de la percepción, de nuestra sabiduría, de nuestra opinión. Y por eso es que el mundo vive según sus razonamientos. Y muchas veces nosotros, hay que decir
la verdad, mis amados. Muchas veces nosotros tomamos decisiones en base a lo que a nosotros nos parece correcto, en base a nuestra propia sabiduría. La sabiduría de Dios es contraria a toda filosofía y conocimiento humano. Por la antigua naturaleza que teníamos, y bueno, que opera hoy en los hombres que no han nacido de nuevo, se vive de acuerdo a su propia sabiduría, al propio parecer, a lo que a mí me enseñaron, a lo que por experiencia he vivido. Eso es sabiduría humana. Ahora, mis amados, ¿por qué es diferente la sabiduría de Dios que la sabiduría humana? Quisiera que recordemos algo, lo que sucedió en el huerto del Edén. Génesis 2:15 al 17 dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero, versículo 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol tenía un nombre. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y el hombre hizo justamente esto. Comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces el hombre se dio cuenta de que estaba desnudo. Fueron abiertos sus ojos a una vida totalmente diferente, a una sabiduría totalmente diferente a la sabiduría de Dios. Y se tuvieron que vestir. Ahí tuvieron ya una necesidad. Se dieron cuenta de algo, que estaban desnudos y vieron la necesidad de vestirse por la sabiduría humana. El hombre escogió para sí el árbol del conocimiento del bien y del mal, y esa es la sabiduría que rige al hombre natural hoy. Esa es la sabiduría que rige al hombre natural, la misma que es contraria a Dios. En el huerto, en el centro del huerto Dios había plantado dos árboles: el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Pero el hombre escogió este. A menos que seamos salvos de esa sabiduría vacía por la obra de Cristo, seguiremos tomando decisiones de acuerdo al mundo y operando de la misma manera, en base a nuestro esfuerzo. Y al vivir así, en base a nuestro esfuerzo, eso nos demuestra que no es digno del Señor. La sabiduría de este mundo no se alinea al orden de Dios y trae muerte. Por eso, amada iglesia, cuando tomamos decisiones en base a lo que a nosotros nos parece bueno y correcto, poco después estamos arrepentidos y pagando las consecuencias de nuestras buenas acciones. A mí me parece que esto es bueno. A mí me parece que esto es lo correcto. A mí me parece que esto es lo mejor para mi familia, porque así me enseñaron. O a mí me parece que esto es lo mejor. Si no es Cristo, no es lo correcto. Si no es en base a los principios de Cristo, de su palabra, de su sabiduría, conforme a lo que Él dice, no es correcto. Por ello, le pregunto otra vez, ¿usted está viéndose en el espejo de las Escrituras para saber tomar decisiones en base a la sabiduría que ya nos fue dada? Cristo Jesús. Muchas veces estamos arrepentidos de nuestras buenas decisiones. Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Sabiduría terrenal. Hay muchos ejemplos en la palabra de esto. Mientras yo realizaba
estas notas, venía a mi mente Sansón. Vio un camino que le parecía derecho, pero su final fue de muerte. Otro ejemplo en la palabra es Lot. El domingo anterior, en el tiempo de discipulado de hombres, aquí a las 9:15, meditábamos acerca de la decisión de Lot. Lot, sobrino de Abraham. El contexto es que Abraham tenía ganado, tenía siervos, y Lot también tenía siervos y ganados. Y Dios había prosperado tanto a estos dos hombres que ya los siervos de entre los dos estaban ya en riñas, en peleas. Entonces deciden separarse. Y Abraham toma la iniciativa y dice: donde tú escojas, yo iré al otro lado. Él ya se había encaminado, porque Dios le dijo que dejara su tierra y su parentela, su familia. Entonces él dice: bueno, yo dependo de Dios, tú escoge, yo iré al otro lado. Y dice la palabra que Lot vio hacia Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra, antes de ser destruida, dice que era todo verde, era una llanura muy abundante, como huerto. Imagínense, antes de ser destruida. Entonces Lot vio, y pongámonos en los zapatos de Lot. ¿Quién no haría eso? Casi todos nosotros haríamos eso. Pero Lot no se dio cuenta que eso que parecía bueno, al final terminó destruyendo a su familia. Perdió a su esposa. ¿Por qué? Y la palabra mismo nos muestra. Ella decidió mirar hacia Sodoma. Su esposa se había contaminado por los valores de Sodoma. Eso no veía Lot cuando estaba con Abraham. Él vio nada más por sus ojos. ¿Eso qué nos enseña, mis amados? Que nosotros no podemos guiarnos nada más por nuestros ojos, por lo que oímos, por lo que vemos. Nosotros no podemos vivir la vida así. Nosotros sí debemos vivir como Jesús vivió. Y es Él expresándose en nosotros el que escucha al Padre. Sus hijas terminaron corrompiéndose. Y no está hablando de alguien del mundo, porque la palabra dice el justo Lot. Llegó hasta Lot y toda su generación se perdió. Es más, terminaron siendo enemigos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de un justo. Por lo tanto, ¿cómo estamos mirando cada día y cómo, en base a qué estamos tomando decisiones cada día? Esto nos llama la atención, pero damos gracias a Dios que Cristo se hizo nuestra sabiduría. Amén. Gloria a nuestro Dios. Todo lo que hemos visto corresponde a la sabiduría humana natural, pero la sabiduría de Dios es totalmente diferente. La sabiduría que viene de Dios trae vida verdadera, trae gozo, trae entendimiento, inteligencia verdadera, y trae la vida que a Él le agrada, la vida ordenada por Dios. Proverbios 1:33 dice: pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Por las decisiones, por las malas decisiones o por las buenas decisiones en nuestra humana sabiduría que toman muchas personas, muchos no viven seguros y muchos tampoco pueden descansar. Tenemos los colchones más suaves, pero muchos no pueden descansar por sus buenas decisiones. Eso es muy serio, mis amados. Eso es muy serio, porque la iglesia de Cristo, nosotros no fuimos llamados a vivir así. Pongámonos de acuerdo con la palabra. Ahora, mis amados, quisiera que todos miremos y contemplemos a Cristo, nuestra sabiduría. Cristo, nuestra sabiduría, en 3 momentos. Ya hablamos de que Cristo se hizo para nosotros sabiduría. Ahora quiero que miremos a Cristo en 3 momentos. Cristo, nuestra sabiduría de Dios desde el principio. Por favor, abramos nuestras Biblias en Proverbios 8, 22 al 30. Son varios
pasajes, pero vamos a mirar a Cristo, nuestra sabiduría, Cristo, sabiduría de Dios desde el principio. Proverbios 8:22. Dios hizo los cielos y la tierra con entendimiento, lo hizo todo con su sabiduría. Cristo. Mientras yo meditaba estos pasajes hace unas semanas atrás, hubo una palabra que a mí se me quedó tan grandemente en mi corazón. Y yo lo voy a leer en la versión Reina Valera. Sí, en las pantallas tenemos esa versión porque explican mucho mejor, a mí me explicó mucho mejor. Dice el versículo 22, aquí está hablando la sabiduría en primera persona. Sabiduría, Cristo hablando en primera persona. Es como que si a ustedes le estén hablando cara a cara. ¿Qué dice? Está hablando la sabiduría, con esa conciencia vamos a leer. Jehová me poseía en el principio. Jehová me poseía, es decir, sabiduría, me poseía desde el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado. Desde el principio, otra vez viene la palabra, antes de la tierra. Otra vez se repite la palabra, antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Sabiduría está hablando. Versículo 26, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cristo es desde la eternidad. Vamos al versículo 27. Ahora nos va a hablar, ya nos dijo antes de la creación, antes de que se formase todo, de que el Padre formase todo, ahora nos va a hablar en el momento de la creación. Versículo 27. Cuando formaba los cielos, ¿qué dice? Allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Esto se escribió muchos años antes, miles de años atrás. Y hace unos años, hace algunos años, cientos de años, el hombre recién confirmó esto. Muchos decían que la tierra era plana, pero ya su palabra nos decía. Porque dice, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Aquí nos habla de ciencia también. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, los cimientos de la tierra, ¿qué dice el versículo 30? Con él estaba yo. ¿Qué dice? Ordenando todo. Esto nos apunta hacia la vida que ya fue, la vida que ya se nos dio, la vida ordenada. Hace unas semanas atrás, Pastor Diego predicaba acerca de la vida, cómo la creación nos apunta hacia la vida ordenada. Y esto lo confirma, porque es Cristo diciendo, con Él estaba yo, con el Padre, ordenando todo, trayendo lo que estaba vacío, lo que estaba desordenado y vacío, lo que estaba en oscuridad, lo que estaba en tinieblas, trayendo al orden perfecto, ordenándolo todo. Cristo, nuestra sabiduría. ¿Y qué dice también? Póngale mucha atención a esta frase. Y era su delicia de día en día. Es decir, el Padre se deleitó en Cristo, sabiduría, en la creación. Teniendo solaz, esa palabra significa regocijo, delante de Él en todo tiempo. Imagínense.
Esto es glorioso. Cristo desde el principio demostró algo glorioso: orden. Orden. Apuntando a la realidad que por Cristo fuimos traídos al orden de Dios. El Padre, con sabiduría, ordenó todo. El Padre, por medio de Cristo, nos trajo a su orden, nos trajo a Cristo, nos unió a Él. Por medio de Cristo nos salvó. Esto nos apunta a la realidad que por Cristo fuimos traídos al orden de Dios y que hoy es posible por el mismo Espíritu en nosotros expresar esa vida ordenada que a Él le agrada. Cristo es la sabiduría desde la eternidad y hasta la eternidad. La realidad que nos enseña esta imagen, ¿cuál es? Allí estaba yo ordenándolo todo. Es que Cristo, nuestra sabiduría, nos lleva a vivir como Dios quiere que vivamos. Y Él la demostró desde el principio. ¿Cómo experimentamos la sabiduría de Dios, que es Cristo? Mis amados, si nosotros pensamos como el mundo, debemos ser claros, no tenemos a Cristo sabiduría de Dios. Si creemos que vivir como el mundo está bien, no tenemos a Cristo sabiduría de Dios. Si nuestros valores se parecen más a los valores del mundo vacío, no existirá una vida que dé fruto y que crezca en el conocimiento de Dios. Pero solamente al hacer a Cristo lo más precioso y deleitarnos en Él, podemos experimentar a aquel que se hizo nuestra sabiduría. Solamente a mirar a Cristo, a hacer a Cristo lo más precioso. Así como el Padre se deleitó en el Hijo. ¿Qué dice Proverbios 8, versículo 30? Y era su delicia de día en día. El Padre se deleitó en el Hijo, en Cristo. Cristo, sabiduría. Teniendo regocijo delante de Él en todo tiempo. El deleite que tengamos por Cristo al meditar en Él, al meditar sus mandamientos, su palabra, determinará cuánto será el fluir cada día en sabiduría espiritual para expresar la vida que a Él le agrada. Todo tiene un objetivo y el objetivo es vivir esa vida que a Él le agrada. Ahora, hay que dejar claros que nosotros en nuestras fuerzas no podemos, pero Él en nosotros sí. Nosotros nada más debemos rendirnos, esa es nuestra tarea. Nosotros no podemos forzarnos por nuestro brazo y proponernos, ahora sí, hoy voy a hacer a Cristo mi deleite. No, porque es un fluir que viene de Dios cuando nos rendimos completamente. Nuestra tarea es rendirnos, arrepentirnos, reconocer, ponernos de acuerdo delante de Dios y dejar que Él fluya a través de nosotros. No se trata de algo que nosotros podemos controlar. Es su Espíritu el que nos controla. Nuestra tarea diaria es reconocer y arrepentirnos de tomar nuestras propias buenas decisiones. Durante el día podemos tomar decisiones así. Muchas veces, y yo le recomiendo que cuando usted esté ante una situación, usted no se afane. Usted primero descanse en el Señor, viva una vida reposada en el Señor. Es muy importante esto porque cuando tomamos decisiones en afán, las decisiones que tomamos las tomamos en base a nuestra propia sabiduría. Lo que nosotros debemos es parar, ir al Señor si es que no tenemos una respuesta en ese momento, ir al Señor y no dar una respuesta apresurada. Muchas veces hacemos esto y luego nos estamos arrepintiendo. Llega el momento en el que ya no estamos afanados y decimos, y ahora dije que sí. Y ahora ya quedé en esto. ¿Sí? Llega muchas veces la noche y nos acordamos ahí y eso ya nos quitó el sueño. ¿Sí? Entonces, nuestro deber, nuestra tarea es reconocer y arrepentirnos de tomar nuestras propias buenas decisiones. Dios no quiere que vivamos en afán, Dios no quiere que vivamos en ansiedad. Si viene una situación, con toda tranquilidad, porque tenemos a Cristo en nosotros y confiamos en Él. Si confiamos en Él, creemos que Él es en nosotros, que
que Él nos ha dado todos los recursos para poder vivir. Pero no podemos vivir afanados. Jesús jamás vivió así en esta tierra. Nuestra tarea es también reconocer y arrepentirnos y sobre todo desechar toda sabiduría humana de la que nos hemos apropiado y hemos aprendido. Reconozcamos en humildad hoy delante de Dios, porque por nuestra antigua naturaleza nosotros estábamos viciados de sabiduría humana y perversa. Nuestra alma se acostumbró a vivir según esa sabiduría. Ok, hemos visto a Cristo desde el principio, Cristo desde la eternidad. Y qué deleite nos lleva a vivir a Cristo nuestra sabiduría. Ahora quisiera que veamos juntos Cristo, sabiduría de Dios aquí en la tierra. Esto es muy glorioso. Isaías 11:2. El profeta Isaías habla acerca del Mesías, acerca de Cristo, nuestro Señor, aquí en la tierra. Vamos a leer. Dice así su palabra: y reposará sobre él, hablando de Cristo, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Eso los evangelios lo mencionan claramente. Cuando Jesús fue bautizado, dice que el Espíritu descendió sobre él y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Se cumplió sobre Cristo y reposará sobre él. No fue solamente de un momento que el Espíritu de Dios vino sobre Jesús, no, dice reposará sobre él, habitará en él el Espíritu del Señor. Ahora dice lo siguiente: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ahora, aquí dice varias veces espíritu, espíritu de inteligencia, de sabiduría, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. No quiere decir que son varios espíritus, es un solo espíritu. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Y la manifestación de este espíritu es en sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. Versículo 3, mire esto. ¿Qué dice? Se deleitará en el temor del Señor. Ahora Cristo, aquí en la tierra, se deleita en el Señor. Y ve cómo está ligado temor con sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y no juzgará, mire el resultado de esto, y no juzgará por lo que vean sus ojos. No juzgará en base a sabiduría humana. No juzgará en base a la percepción que él tenga por su vista, por lo que él está viendo. Ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. ¿Qué dice el versículo 4? Sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Ese es el resultado. En Jesús se cumplió esta profecía. El Espíritu de Dios reposó sobre él y este Espíritu, como dijimos, es un solo Espíritu. Jesús en este mundo operó por el Espíritu de sabiduría. Su vida no fue determinada por lo que sus ojos naturales veían. Él no tomaba decisiones en base a lo natural, a lo primero que se le venía. Ay, viene esta situación, rápido, intentemos solucionar. O a lo que estamos acostumbrados a hacer. Jesús no actuó así. Ni por lo que sus oídos escuchaban él actuó. Dice que Jesús no se fiaba de ellos porque él conocía el corazón de todos. Él conocía el corazón de cada uno de ellos. Jesús jamás vivió por lo natural. Y esa es la vida a la que nosotros fuimos llamados. Si queremos, en verdad, vivir la vida que a él le agrada. Él vivió una vida deleitada en el temor del Señor. ¿Qué dijo el versículo 3? ¿Qué dice?
Se deleitará en el temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor. Y eso demuestra el principio de la sabiduría. Sin temor de Dios no hay sabiduría de Dios. Este deleite de Jesús por el Padre lo llevó a un temor santo para con Dios. El Hijo se deleitó en el Padre. Y este temor, a su vez, era un principio de la sabiduría, lo cual llevó a Jesús a operar con justicia y decidir con equidad aquí en la tierra. ¿Usted cómo quiere operar aquí en la tierra? ¿Cómo quiere decidir? La vida se trata de decisiones. La vida se trata de conocer también. Pero las decisiones que tomemos van a influenciar a corto o a largo plazo. Las decisiones que tomemos van a influenciar en generaciones, para bien o para mal. Las decisiones que tomemos van a afectarnos a nosotros o a nuestra familia. Las decisiones que tomemos pueden o no mostrar a Cristo. Las decisiones que tomemos van a hacer que el mundo vea a Cristo o que no vea a Cristo. Todo se trata de decisiones en esta vida, pero vemos a aquel que decidió con equidad aquí en la tierra, por aquellos necesitados. Vemos a aquel que operó con justicia. Hoy este mundo vive sin justicia. No hay justicia verdadera. Son muy pocos lugares. Pero la iglesia de Cristo sí. La iglesia de Cristo sí. Recordemos, tiene el Espíritu de Cristo y recordemos, fuimos llamados para este propósito. Su iglesia fue escogida para este propósito. Entonces, amada familia, miremos cómo vivió Cristo aquí en la tierra. Se deleitará en el temor del Señor. Y no juzgará por lo que sus ojos vean, ni sentenciará por lo que sus oídos oigan. Este deleite de Jesús lo llevó a un temor santo para con Dios. Esto es glorioso, mis amados. Jesús es la evidencia de esta vida ordenada. ¿No es nuestro anhelo también? Hoy tenemos la oportunidad de rendirnos, desechar todo deleite vano y tomar su temor. Deleite nos permite vivir la vida ordenada. Deleite en Cristo nos permite vivir en sabiduría. Ahora hemos visto a Cristo sabiduría aquí en la tierra. Ahora veamos a Cristo, sabiduría de Dios en nosotros hoy. Todos a quienes el Señor ha salvado, es decir, unido a Cristo, tienen a Cristo como poder y sabiduría de Dios hoy. Por tanto, sabiduría no está lejos, sino en nosotros, porque somos un solo espíritu con Él. Primera de Corintios 1:24 dice: mas para los llamados por Dios, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Para quiénes? Para los llamados, judíos o griegos. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta es nuestra herencia por estar en Él. Tenemos a Cristo, nuestra sabiduría, para que sea expresada en nuestra manera de vivir y poder dar testimonio a este mundo de la vida correcta delante de Dios. Cristo, nuestra sabiduría, nos lleva a la vida ordenada por Dios al contemplarlo. El Padre nos ha provisto de todo lo necesario para la vida y para la piedad. Él es nuestro Padre por excelencia y nos dio a Cristo como sabiduría. ¿Para qué? Para dos cosas. Obviamente para toda la vida nos dio a Cristo, pero para que nosotros escojamos siempre lo mejor, es decir, de acuerdo a su voluntad, y nos dio a Cristo nuestra sabiduría para que en medio de las pruebas respondamos correctamente, como es digno del Señor. Vamos a ver Filipenses 1:9 al 11. Vamos a ver cómo el deleite nos entrena a escoger su voluntad.
Dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Dios quiere que escojamos lo mejor de acuerdo a su voluntad, pero con sabiduría humana no es posible. Por eso nos dio a Cristo. Ahora también el deleite en Dios nos entrena para responder correctamente a las pruebas con su sabiduría. Santiago 1, 2 al 4 dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, sumo gozo, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Sabiduría nos da este entendimiento en medio de las pruebas, y al nosotros tener el entendimiento en medio de las pruebas, en medio de dificultades, vamos a responder correctamente como es digno del Señor, aún en medio de las pruebas. El apóstol Pablo dice a los hermanos de la iglesia en Filipos, les dice: conozco el secreto de la vida, he aprendido a vivir, sé vivir en escasez o sé vivir en abundancia, para todo y por todo he aprendido, dice el apóstol Pablo. Yo creo que debemos añadir ahí también en todo y para todo, en las pruebas. No solamente escasez, son pruebas. Hay de muchos tipos. No sabemos lo que vendrá mañana, pero sí sabemos que Cristo sabiduría responde como es digno del Señor, porque dice sabiendo. ¿Y cómo es esa respuesta? En sumo gozo. Por eso es que el testimonio del apóstol Pablo: podía venir persecución, podía venir cárcel, podía venir personas, enemigos, contrarios a Cristo, y podía responder. Y no solamente podía responder correctamente, sino que él tenía un ánimo, aún en medio de eso, glorioso. La vida que a él le agrada. Hemos visto que solo por el deleite en Cristo podemos vivir la vida que a él le agrada, por medio de su sabiduría. Ahora, mis amados hermanos, quisiera que veamos que la iglesia es la expresión del orden de Dios con su sabiduría. Efesios 1, versículos 8 al 10, dice así su palabra, hablando el apóstol Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Al apóstol Pablo se le dio una tarea asignada por Dios, un ministerio de anunciar a los gentiles las riquezas de Cristo, el misterio escondido, a fin, versículo 10, de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese es el propósito que tenemos como iglesia, de que su infinita sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia. Y ahora quisiera que vayamos juntos a 1 Corintios 1, 26. Nos habla también acerca de esto. Dice así, 1 Corintios 1,
26. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios de este mundo. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Obviamente habla de fuerza humana, a sabiduría humana. Y lo vil y despreciado del mundo, lo que el mundo rechaza, ha escogido Dios. Lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Qué decía Efesios 1? A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y aquí el apóstol en 1 Corintios nos está hablando a nosotros. Para que nadie se jacte delante de Dios. Versículo 30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Una palabra que me responda a esto. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Salvación. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Salvación es que fuimos puestos en Cristo y hoy disfrutamos de ese gran regalo. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo ¿para qué? Para nosotros, ¿qué? Sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención. Cristo se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Por lo tanto, podemos hoy correr a Él, nuestra sabiduría, porque no está lejos, está en nosotros. El hecho de que no lo descubramos es totalmente diferente. Si a usted le pagan el día de hoy el sueldo mensual o quincenal, como sea, usted puede conocer exactamente lo que hay en su cuenta bancaria, pero muchas veces no, porque, bueno, hoy en día podemos pagar por medio de tarjetas, de débito o de crédito. Pero voy a poner el ejemplo de una tarjeta de débito. Por ejemplo, usted necesita algo y no tiene el dinero a su disposición, paga con la tarjeta de débito y se le descontó un valor. Y digamos que hoy en día existen lo que es suscripciones. Y muchas de las veces esas suscripciones son mensuales. Y a menos que usted cancele, esa suscripción le va a seguir cobrando mensualmente tal fecha. Entonces, usted, mientras se le va descontando, usted sabe cuánto se le está depositando en su cuenta, pero si es que usted no canceló la suscripción, usted no va a conocer a ciencia cierta después de cuánto tiempo, de algún tiempo, cuánto tiene en su cuenta bancaria. A nosotros nos fue dado una vida y nosotros debemos conocer lo que nos fue dado. Podemos conocer por medio de mirarnos en ese espejo, las Escrituras, mirando a Cristo. Porque Jesús mismo dice a los judíos en Juan 5, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Ustedes nada más vienen a las Escrituras a los escritos porque ustedes creen que en ellas tienen salvación. Pero ustedes no saben que ellas hablan de mí. Eso le dice Jesús a los judíos, a los fariseos. Por lo tanto, Cristo se hizo para nosotros sabiduría de Dios. ¿Qué más se nos añadió a nuestra cuenta? Cristo nuestra justificación, Cristo nuestra santificación, Cristo nuestra redención. Eso es lo que tenemos en nuestra cuenta hoy.
y es necesario que descubramos cada día. Cada uno de estos aspectos es tan maravilloso y tan grande que no basta solamente con una charla. La iglesia de Cristo, su cuerpo, es la que manifiesta la vida de Cristo por medio de su sabiduría. Por ello, las cartas apostólicas terminan con recomendaciones de conducta entre los creyentes. Dijimos que sabiduría nos trae a vivir la vida ordenada por Dios. Y muchas de las cartas, usted puede darse cuenta, terminan con recomendaciones de conducta entre los creyentes y la manera como debemos comportarnos en las distintas áreas que nos desenvolvemos, ya sea en la familia, en el trabajo, en las relaciones sociales, en la relación esposa-esposo, padres, hijos, empleado, empleador, líderes, siervos. Todo esto, estas recomendaciones de conducta nos apuntan a la vida ordenada por Cristo, a la expresión de la vida de Cristo. ¿Cómo es posible? Por su sabiduría. Yo tengo aquí evidencias del vivir como es digno del Señor. Algunas porciones de la palabra, por ejemplo, la relación esposo-esposa, Efesios 5, 22 al 33, Colosenses 3, 18 al 19, relaciones padres e hijos, Efesios 6, del 1 al 4, Colosenses 3, 20 al 21, relación empleados-empleadores, Efesios 6, del 5 al 9, Colosenses 3, del 22 al 25, Colosenses 4, 1. Relación de los líderes de la iglesia, 2 de Timoteo 2, 24 a 25, 1 de Timoteo 3, del 1 al 13. La relación de la iglesia con los no creyentes, Filipenses 2, 14 al 15. Relación entre los creyentes, Efesios 4, 25 al 31, Efesios 5, 17 al 21 y Filipenses 4, del 1 al 3. Si usted quiere meditar estos versículos, vea la grabación porque corrí. Ok. Pero todo esto son evidencias del vivir como es digno del Señor. O también en las notas, sí. También al final están estas evidencias del vivir como es digno del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, quiero que para terminar miremos este punto. Este punto de esta predicación la he nombrado, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría. Existió un hombre que debía reinar desde muy joven y se vio falto de sabiduría. Salomón, hijo de David, se puso de acuerdo con Dios. Él no sabía cómo gobernar al pueblo del Señor y pidió la capacidad para escucharle, para gobernar con sabiduría. Escuchar está ligado a sabiduría. Si yo no sé escuchar a Dios, no tengo sabiduría. Si yo no sé escuchar a Dios por medio de mis padres, no voy a vivir en sabiduría. Si el esposo no escucha a Dios por medio de su esposa, no va a vivir en sabiduría. Él pidió la capacidad para gobernar con sabiduría. ¿Te ves falto de sabiduría? ¿No sabes cómo salir y entrar? Primera de Reyes 3:5. Dice: y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños. Y Dios le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón dijo: tú has usado de gran misericordia con tu siervo David mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. Y has guardado para él esta gran misericordia, en que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Y ahora, Señor, Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Usted puede imaginarse un joven. ¿Qué es lo que dice Salomón? Da pues a tu siervo un corazón entendido
para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Él no pidió riquezas, él no pidió la vida de sus enemigos, él pidió un corazón con entendimiento. ¿Qué es un corazón con entendimiento? Un corazón que primero escucha, un corazón que responde de acuerdo a la palabra de Dios. Santiago 1:5 dice: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría. Amados hermanos, Cristo ya nos fue dado. Y nuestra tarea diaria es mirarnos, mirar la herencia que ya se nos dio, para poder experimentarla, para poder vivirla. Él nos dio sabiduría a Cristo. Ya es una realidad hoy, no es una realidad lejana. La iglesia de Cristo, Dios le proveyó a la iglesia de Cristo sabiduría de Dios. Nos dio a Cristo nuestra sabiduría. Por lo tanto, es posible la vida ordenada. Es posible expresarnos en la vida ordenada por Dios. El anhelo como hermano suyo en Cristo es que todos descubramos cada día esta realidad y que seamos activados, que podamos expresar esta realidad, que esto no solamente se quede en un conocimiento mental. Mucho conocimiento, como dijimos, no es sabiduría, pero cuando ese conocimiento, esa vida es expresada, vivimos en entendimiento, en inteligencia. Es mi oración que podamos juntos activar esta verdad al rendirnos. ¿Cuál es nuestra tarea? Rendirnos, ponernos de acuerdo con Cristo. El Señor no nos condena, Él nos vino a salvar. Y salvación es que Él nos muestra las realidades en las que estamos muchas veces. Eso es salvación. Muchas veces nos estamos ahogando y no pedimos ayuda. Muchas veces otros se están ahogando y no hacemos nada. Pero Él no vino a hundirnos más, Él nos vino a rescatar. Y parte de eso es que Él nos habla. Por lo tanto, oremos al Señor. Bendito Dios, gracias porque Tú eres fiel, Tú eres bueno, Señor. No hay nadie como Tú, no hay otro como Tú, Señor. Tú eres nuestra vida, Tú, Cristo, eres nuestra sabiduría. Y como dice el apóstol, para que viváis, para que andéis como es digno del Señor, eso es lo que anhelamos. Agradándote en todo, Cristo en nosotros, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero es requerido, Señor, que nosotros aprendamos a escucharte, que nosotros cada día te miremos a ti, que nosotros nos rindamos y hoy, Señor, nos arrepentimos. Aquí estamos, Señor, nos arrepentimos, nos ponemos de acuerdo contigo. Sí, Señor, nosotros hemos tomado muchas decisiones en base a nuestra propia sabiduría, en base a lo que a nosotros nos parece correcto. Hemos tomado muchas veces decisiones en base a lo que fuimos aprendidos, lo que aprendimos, lo que nos enseñaron. Hemos tomado decisiones en base a cómo el mundo actúa. Hemos aceptado muchas cosas que el mundo lo llama bueno. Y hemos tomado decisiones en base a eso muchas veces. Hoy nos ponemos de acuerdo contigo, Señor, y nos arrepentimos. Reconocemos esto delante de ti y sabemos que por nuestras decisiones vendrán consecuencias.
en nuestra sabiduría humana vendrán malas consecuencias. Y a pesar de esas malas consecuencias, queremos que nuestra relación contigo sea restaurada para poder tomar tu sabiduría. Hoy nos arrepentimos y desechamos toda sabiduría humana, todo esfuerzo humano, toda manera de vivir errada. Hoy, por el poder de Cristo, lo desechamos. Y por el poder de Cristo en su iglesia, tomamos a Cristo nuestra sabiduría. Miramos a Cristo nuestra sabiduría. No miramos en afán, no miramos en ansiedad, no vivimos en eso, sino en Cristo nuestro reposo, Cristo nuestra sabiduría. Para todo lo que hacemos, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, ya sea en las situaciones personales, ya sea en las relaciones entre padres e hijos, ya sea en la relación entre esposo y esposa, en nuestro trabajo, en el local de la iglesia, fuera del local de la iglesia, entre los hermanos. Señor, anhelamos que más de Cristo sea expresando la vida que a ti te agrada, como es digno del Señor. Gracias te damos, Señor. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y los gobernantes juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor. Tu verdad en nosotros, tu palabra en nosotros. No queremos una vida desperdiciada viviendo la sabiduría de este mundo. Hoy, Señor, es la oportunidad para rendirnos y ponernos de acuerdo contigo. Y hoy lo hacemos, Señor, en tu nombre. Y, Señor, enséñanos. Tu voz es apacible. Tu voz nos dice cuál es la sabiduría humana que hemos aceptado. Y cada vez, iglesia, que escuchemos la voz del Señor, rindámonos y entreguemos y desechemos toda sabiduría humana. Cristo, nuestra sabiduría desde la eternidad. Cristo, sabiduría aquí en la tierra. Cristo, nuestra sabiduría hoy y por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.